día de hoy vamos a tratar y vamos a abordar un tema supremamente importante, dirigido a lo que es legitimar de manera previa y saber a quién o contra quién vamos a promover el proceso en materia civil. Esto lo vamos a abordar conforme lo que nos habla el artículo 397 del CPCN al 402 del mismo, y está denominado como diligencia preparatoria. Las diligencias preparatorias o previas al proceso tienen esa característica común, es decir, que son previas, son antes, son a priori al proceso principal. Tienen como características los siguientes elementos que no debemos de olvidar. Uno, que son previas al proceso. ¿Y qué de novedoso tiene decir esto? Que una vez iniciado un proceso principal, una pretensión principal, no tiene sentido jurídico el promover diligencia preparatoria. Segunda característica de la misma es que deben de cumplir con los requisitos del artículo 420 y 421 del CPCN, es decir, con los requisitos de la demanda. Asimismo, se debe de ofrecer un principio de prueba. No olvidemos esto, que es importante. Principio de prueba. ¿Qué es el principio de prueba, señores? No es más que un elemento que sea verosímilmente aceptable para el judicial, para que éste pueda apreciar y pueda deducir e inferir que lo que está solicitando la diligencia preparatoria, ya sea exhibición de documento o declaración, sea aceptable para el judicial. Otro requisito importante es que debe ser solicitada por escrito, ya que si debe cumplir con el 420 y el 421, debe ser solicitada por escrito, cumpliendo todas las remetálicas de ley. Debe de haber una parte legitimada de manera activa, es decir, yo, señor juez, solicito determinada diligencia preparatoria para efectos de preparar mi proceso, para efectos de que como voy a ser demandado en el futuro, yo necesito conocer información. Es por ello que esta característica es supremamente importante y es la que nos habla el artículo 397 CPCN. Todo aquel que prevea que pueda ser demandado o todo aquel que para efectos de preparar su demanda necesita diligencias previas al proceso, diligencia preparatoria, puede solicitarlo de conformidad con el artículo 398 dentro de sus medidas. Estas medidas de diligencia preparatoria no son números cláusulos, no son números apertos, no. Son medidas que están ahí de manera general, pero hay unas que son inominadas también. Es decir, no es un número cerrado, es un número que se puede abrir. Es decir, que no son camisas de fuerza de las que nos habla el artículo 398 del CPCN. Otro elemento importante que debemos de tener en cuenta en cuanto a las medidas o diligencia preparatoria es que sirven para determinar a quién yo voy a demandar. Es decir, para evitarnos que nos vayan a condenar en un proceso futuro porque no era la persona contra la quien nos debíamos de proceder judicialmente. Se debe de fijar el tipo de demanda futura, es decir, señor judicial, yo en esta diligencia preparatoria voy a demandar de manera futura a fulano de tal o a X o a Y con pretensión de pago, con pretensión de reivindicatoria o cualquiera de las pretensiones que nos hable el artículo 391 o de la que nos hable el artículo 392. Una característica importante y es que en la diligencia preparatoria se da una excepción a la regla general del domicilio de la persona que debe ser solicitada, y es que en la diligencia preparatoria el juez competente para conocer de las mismas es el juez del domicilio del demandado o del solicitado, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona vive en el crucero, yo no voy a ir a solicitar a un juez de distrito o a un juez local de Managua que conozca de la diligencia preparatoria. Tengo que irme al domicilio del solicitado, es decir, en el crucero. Que la pretensión va a ser de mayor cuantía o va a ser conforme al 391 en materia asignada, es otra cosa. Y es ahí donde viene la excepción a la regla general. Otra característica importante de la diligencia preparatoria es que se debe ofrecer caución. Esa caución debe ser suficiente para responder por daños y perjuicios y por los gastos en que incurra la parte solicitada.
Estas son, a rasgos generales, características de la diligencia preparatoria. Si te interesa conocer, saber un poco más acerca de ellas de manera más profunda, te invito a que nos sigas, que le des like, que compartas y que te suscribas. Hasta la próxima.